Pablo Dors, bienvenido a la previa de It's Time to Think. Pues muchas gracias por esta invitación, es un gusto leer en tu jersey, me gusta cómo piensas. Pablo, tú eres sacerdote, eres escritor, también fundaste una red de meditadores que es Amigos del Desierto. Y aquí, como bien pone, nos gusta pensar, también It's Time to Think va mucho de pensar, y ahora en un ratito vas a hablar con 2 centenares de jóvenes que vienen aquí a escucharte, jóvenes profesionales. Entonces a mí me gustaría preguntarte, ¿cuál crees que es el principal reto, problema que tiene esta generación? Pues quizás la sobreestimulación. Quizás la sobreestimulación, ¿no? Es decir, que todos, pero muy en particular los jóvenes, estamos sometidos a un bombardeo de información permanente, muchísimos inputs, ¿no? O sea, y ser capaz de no vivir abrumado y arrollado, ¿no? por toda esta información que nos llega, saber discriminar, saber parar, saber apartarse de todo esto, para mí es quizás la gran cuestión de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Y ahora que has dicho eso de parar, aquí una de las frases o de las preguntas también es nos paramos. ¿Qué crees que puede llevar a que la gente vaya tan acelerada y no se quiera parar? ¿Qué puede encontrar uno cuando se para? Pues si se para uno de verdad, lo que se encuentra es a sí mismo. Y eso es lo que no nos queremos encontrar, porque es un territorio comanche, en el sentido de que no nos conocemos, ¿no? Y entonces pues, nos da miedo lo desconocido, ¿no? Y por eso nos escapamos permanentemente, ¿no? O sea, que hemos montado una sociedad de la huida permanente, porque todos estos estímulos son maneras de escapar, ¿no? de vivir hacia afuera, y precisamente mi discurso, que decíamos hace un rato hablando tú y yo, pues es la necesidad de volver adentro, ¿no? Porque todo está dentro, todo se juega dentro, ¿no? O sea, es decir, que yo lo que tengo que decir, y para eso he venido, ¿no? Es que estamos en un nuevo paradigma de la realidad, que es el paradigma de la interioridad, ¿no? Y que hasta que no volvamos a casa, no solamente expiremos o exhalemos, sino que inhalemos, ¿no? y inspiremos, pues no vamos a estar bien, ¿no? Y ese es digamos, el horizonte fundamental de lo que yo quiero decir. ¿Cómo de importante es la consciencia? La consciencia es el gran tema. O sea, decir que quizás yo podría decir que la consciencia es otro nombre de Dios, ¿no? O sea, que lo que muchas generaciones han llamado o hemos llamado Dios, hoy personas a lo mejor no creyentes llaman la consciencia, ¿no? Que no es otra cosa que la presencia, ¿no? Y que en definitiva la identidad, la cuestión, ¿no? O sea, a mí cuando me dicen cuál es el tema de nuestro tiempo, el tema de nuestro tiempo es la consciencia. O sea, nosotros vivimos en un paradigma de la razón, ¿no? O sea, que ahora los que tienen prestigio hoy son los científicos, ¿no? El mundo del pensamiento, nunca mejor dicho, ¿no? O sea, pero hay algo más importante o más definitivo, más esencial que la razón, y es justamente la consciencia, ¿no? La consciencia incluye la razón, pero la trasciende, ¿no? O sea, no es irracional, sino que es transracional, ¿no? Y por eso caminar hacia esto, o sea, que en definitiva es un cambio enorme, porque nosotros hemos pensado que es la materia la que ha creado el espíritu, ¿no? Que es el cerebro el que crea la consciencia, y ahora lo que el nuevo paradigma de la realidad está diciendo es que es la consciencia la que crea la materia, que es el cerebro el que crea la realidad, ¿no? O sea, que es el espíritu el que crea la realidad, ¿no? Que por otra parte es una visión mucho más espiritual, ¿no? O sea, y bueno, pues yo estoy en esa línea, desde luego. ¿La consciencia se puede alcanzar, o a lo mejor es más fácil llegar a ella a través de la meditación? Bueno, la meditación es un ejercicio, una práctica de silenciamiento que evidentemente ayuda a desidentificarnos de todo eso que no somos, ¿no? No somos el cuerpo, no somos los pensamientos, no somos los sentimientos, no somos las emociones, todo eso tenemos esas cosas, pero esas cosas cambian, son volubles. Entonces, ¿qué somos, no? ¿Qué somos? Pues somos la consciencia, somos el testigo que observa eso, ¿no? Que mira tu dolor corporal, que mira tu emoción de rabia, que mira tu sentimiento de alegría,
O sea, el que mira eso, ¿no? Eso es lo que somos en esencia, ¿no? Entonces la meditación ayuda a vivir en el testigo, ¿no? Y a no ser víctima, sino ser precisamente el que observa, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la meditación y, por ejemplo, la oración tradicionalmente entendida? Sí, bueno, la meditación es una forma de oración, que es la oración contemplativa. O sea, dentro de la oración ahí pues está la oración vocal, que es la que la gente conoce de manera más evidente, ¿no? Pues las plegarias, ¿no? O sea, luego está la oración mental, que tiene que ver con la lectura, con el discurso, con la reflexión, ¿no? Orientada hacia Dios, orientada hacia el misterio, ¿no? Luego está la oración afectiva, que tiene que ver con los sentimientos, con el coloquio, con el Señor, si eres cristiano, ¿no? Y luego está la oración contemplativa, ¿no? Que tiene que ver con el silenciamiento y que se identifica con la meditación tal y como lo estamos utilizando esta palabra ahora tú y yo, ¿no? Tú eres un escritor prolífico, se podría decir. ¿Qué sientes al escribir? ¿Es también una forma, puede ser, de ganar consciencia, de meditar incluso? ¿Para ti la meditación es más un estar sentado, erguido, callado? O sea, son cosas distintas, aunque son complementarias y son muy afines, pero porque las dos son formas de indagación en el misterio del ser humano, en la identidad, ¿no? Pero una es por medio de la palabra, que es la escritura, y otra es por medio del silencio, ¿no? O sea, es una vía analítica y otra es la vía sintética, ¿no? Y hay una analogía muy clara entre ambas, ¿no? Pero yo las cultivo las dos porque he descubierto que las dos son necesarias para que las dos sean auténticamente ejercicios del espíritu, ¿no? O sea, que no se quede uno en un producto puramente mental, sino que vaya al alma, vaya más profundo, ¿no? ¿Y qué otras cosas te ayudan a ti a tener ese contacto profundo con el alma? Bueno, varias cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, pues la conversación, ¿no? O sea, por ejemplo, es un camino, o por ejemplo, el paseo por la naturaleza, ¿no? O por ejemplo, el juego con los niños, o el ejercicio físico, ¿no? O sea, todas esas son cosas de contacto con lo esencial y de recursos energéticos, ¿no? De recarga energética, ¿no? O sea, que todos los días un poco de sol, un poco de agua, un poco de naturaleza, un poco de juego, un poco de palabra viva, pues todo eso y un poco de silencio meditativo, todo eso te da fuerza, ¿no? Y yo es que ahora, mientras ibas comentando todas esas actividades, que muchas veces uno puede no llevarlas a cabo, pues también porque está muy... se siente arrollado por el trabajo. Claro, claro. Hemos idealizado, a raíz de idealizar la razón, hemos idealizado también el trabajo, el Totalmente, estar ocupados. Totalmente. Yo en los retiros que doy de Amigos del Desierto, esta red de meditación que has mencionado al principio, que yo fundé hace 10 años, yo siempre digo que, por orden de jerarquía de importancia, lo primero es dormir. Lo más importante, descansar. ¿Cuántas horas? Bueno, la mayoría entre 7 y 8, la mayoría de las personas, ¿no? Alguno puede ser un poco menos, pero normalmente va por ahí, ¿no? O sea, lo segundo, el ejercicio físico, ¿no? Es decir, que todos los días tenemos que hacer un poco de movimiento, ¿no? Porque si no nos anquilosamos, ¿no? O sea, lo tercero, el ejercicio espiritual, o sea, la meditación, el silencio, ¿no? O sea, lo cuarto, el ejercicio del corazón, es decir, los seres queridos, dedicar todos los días un tiempo a los seres que amamos, ¿no? Y lo quinto y último, el trabajo, que también hay que trabajar un poco. Pero claro, hemos dado la vuelta a la escala de valores y realmente lo que hacemos es trabajar, y para el cuerpo, para los seres amados, para uno mismo, para Dios, pues no hay tiempo, ¿no? Un gran ladrón del tiempo son también a veces las redes sociales, y creo que de eso sobre todo pues lo padece mi generación, la gente más joven también, ya cada vez gente más mayor, pero sí que somos pues la generación que ha crecido con redes sociales, que ha crecido. ¿Qué valoración harías tú de redes sociales como por ejemplo Instagram o por ejemplo X, que antes era Twitter? Es que ¿sabes qué pasa? Que yo no creo que las cosas sean buenas o malas. ¿No? ¿Cómo las usamos? Sí, o sea, yo creo que las cosas son neutras y, no sé, por ejemplo, esta conversación pues no es buena ni es mala, o sea, sino que es, bueno, es lo mejor que podemos, ¿no? Porque si supiésemos hacerla mejor, la haríamos mejor, ¿no? O sea, esto de pensar que las cosas son lo mejor que podemos, pues descarga mucho del juicio, ¿no? Perfeccionismo. Sí, porque el juicio al final pues, nos lleva pues, siempre a víctimas y verdugos, a culpables e inocentes, ¿no? Y a dividir la realidad, ¿no? Y entonces
ese dualismo estructural que nos caracteriza en el pensamiento, pues yo creo que no nos hace mucho bien, ¿no? O sea, entonces yo creo que las redes pues están ahí y puedes hacer un uso muy bueno de ellas o puedes hacer un uso pues pernicioso, ¿no? O sea, entonces depende pues de tu capacidad para poner un freno, o sea, es decir, que no te arrollen, ¿no? Pero en sí mismas, yo hace 2 días di una conferencia en Burgos, hace 2 días, y ya la han visto más de 6.000 personas. Fíjate, las redes es muy bueno porque YouTube ha permitido que donde un sitio que cabían 200 personas, pues de pronto sean 6.000 en nada de tiempo, ¿no? O sea que es extraordinario, pero el asunto es que te genera dependencia, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que planteo justamente es eso. O sea, yo lo que planteo es la necesidad del desierto, de saber cortar, de saber apartarnos para no generar esa dependencia, ese apego, que es lo que nos esclaviza. Una cosa que dices que a mí me llama, vamos, te he escuchado en alguna ocasión comentarlo, de que tú eres un gran defensor de la tradición y de la renovación. Las dos cosas, claro. ¿Cómo se puede llevar eso a cabo, sobre todo en la sociedad un poco en la que vivimos, que está muy polarizada, que es muy o blanco o negro o A o B? ¿Cómo se puede...? O sea, la sociedad está polarizada porque vivimos desde el ego, ¿no? Y el ego tiene siempre esta tendencia, porque eso es lo que es el ego, ¿no? De autoafirmación, y por tanto la autoafirmación es siempre generando el polo contrario, ¿no? y generando esta dialéctica que hablábamos ahora mismo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la solución? Pues trascender el ego, ¿no? Es decir, vivir no desde el pequeño yo o ego, sino vivir desde el yo profundo, ¿no? O sea, yo creo que el problema esencial de nuestra sociedad, para los jóvenes y para los no tan jóvenes, es un problema esencialmente espiritual. Es decir, que si nosotros nos enseñaran, y bueno, yo estoy aportando mi granito de arena en ese sentido, ¿no? O sea, a vivir desde nuestro yo profundo, sencillamente no había polarización, habría concordia, había búsqueda de acuerdos, habría colaboración, habría comunión, ¿no? Es decir, que los conflictos empiezan porque uno vive desde el pensamiento y desde el sentimiento y desde la emoción, no desde el alma. O desde el yo profundo, si no gusta el término religioso, ¿no? De alma, ¿no? Que es precioso porque alma significa ánima, ¿no? Lo que anima, ¿no? Sí, es un concepto muy bonito. ¿Puede ser la risa un buen desprendedor del ego? Claro que sí. O sea, de hecho, por ejemplo, en el mundo del Zen, el despertar se dice que es una carcajada cósmica, así lo llaman, ¿no? O sea, decir, que te ríes, en el fondo, ¿de qué te ríes? Pues te ríes de lo estúpido que has sido, ¿no? De que lo que estabas buscando lo tienes delante y has estado toda la vida sin verlo, ¿no? O sea, que realmente eres un necio, ¿no? O sea, y realmente el camino del despertar espiritual es justamente para reírnos de nuestra propia estupidez, que estamos ahogándonos en un vaso de agua, que casi todos los problemas son ilusorios, que realmente el sufrimiento se terminaría si cambiáramos nuestra manera de pensar, si dejáramos de tener tanta resistencia a la realidad, que el sufrimiento es resistencia a la realidad. En cuanto aceptamos, las cosas empiezan a cambiar de color, es decir, hay todo un camino por hacer, ¿no? ¿Tú cómo te despiertas por las mañanas? ¿Con una carcajada? Pues no me despierto con una carcajada, esa es la pura verdad, ¿no? O sea, bueno, yo soy una persona muy religiosa, ¿no? Entonces yo me despierto con el pensamiento de Dios en mi cabeza y en mi corazón, ¿no? Porque realmente pues, es el protagonista absoluto de mi vida. Y en este momento puedo decir que estoy centrado en Dios, ¿no? O sea, y todo lo demás pues es totalmente relativo, ¿no? Entonces pues intento vivir para Él, ¿no? Y por eso estoy aquí, ¿no? O sea, porque he recibido esta convocatoria del Espíritu, ¿no? Pues hablando de risa, que al final también muchas veces pues, puede ser una vía para la alegría, para ser positivos. Al principio te he preguntado sobre los retos de la generación, bueno, los que se llaman millennials, generación Z, de los jóvenes profesionales. ¿Qué consejo les darías? O que siempre sé que dar consejos siempre es una tarea un poco complicada, pero un consejo o una solución que dirías, esto puede ayudar a ir pues mira, adelante. Yo les diría el lema que yo tengo en mi vida, que yo creo que sirve para jóvenes y para no jóvenes, o sea, sí para todo el mundo, y es crecer y servir disfrutando, ¿no? O sea, los 3 verbos son importantes, ¿no? O sea,
el crecimiento personal, es decir, estamos llamados a mejorar, a dar la mejor versión de nosotros mismos, a amarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, pero claro, no se queda ahí la cosa, sino servir, ese amor pues es para darlo, ¿no? para el beneficio de los demás, ¿no? O sea, y el criterio para saber que estamos creciendo bien y sirviendo bien es si disfrutamos haciéndolo, ¿no? O sea, que un buen criterio para saber si esta es una buena conversación es si nos lo estamos pasando bien, ¿no? O sea, ¿cuál es tu veredicto? pues muy bien, estoy disfrutándolo, ¿no? Y estoy pues contento de estar aquí, ¿no? Y de compartir contigo y con quien nos pueda escuchar, ¿no? Respecto a lo de disfrutar, ¿crees que ahora mismo nos cuesta más disfrutar a lo mejor también porque tenemos miedo? Bueno, miedo desde luego que es el cáncer de nuestra vida, ¿no? Que estamos ahí atenazados, ¿no? O sea, por el temor o por la angustia y también por la culpa, ¿no? Por el apego, son las tres cosas fundamentales, las tres sombras fundamentales, ¿no? Pero yo creo que esta generación vuestra y también la mía, vamos, o sea, disfrutamos más que quienes nos han precedido. Yo lo creo así, o sea, es decir, yo creo que nuestros abuelos y nuestros bisabuelos disfrutaban menos, ¿no? O sea, tenían un sentido menos lúdico de la vida, ¿no? O sea, y yo lo creo porque creo que realmente, a pesar de que hay profetas de mal agüero que dicen que el mundo va a peor, yo no lo creo, creo que el mundo va a mejor, ¿no? O sea, y que cada vez hay más nivel de conciencia y por tanto cada vez hay más personas que se aman y que aman, ¿no? O sea, que creo que es así. Que vamos a mejor, pero que disfrutar siempre un poquito más. No quiere ser, no quiero, en fin, hacer un optimismo irracional, sino un canto a la esperanza fundada, o sea, con fundamento, ¿no? O sea, hoy es el momento de la historia donde menos violencia hay, aunque haya tanta, pero realmente, ¿por qué? Porque realmente la humanidad ha tenido una evolución en su conciencia, ¿no? Es decir, igual que las personas, un niño ve el mundo de manera diferente cuando es un niño, cuando es un adolescente, cuando es un adulto y cuando es un anciano, porque vas comprendiendo cada vez más, eso que pasa en las personas pasa en la historia de la humanidad, es decir, que cada vez hay más conciencia y entonces pues hay también más nivel de felicidad, porque el nivel de conciencia es lo mismo que felicidad, ¿no? O sea y por eso también tiene que ver con el disfrute, porque el disfrute ¿qué es? El disfrute es comunión con la realidad, es decir, si yo no estoy fuera, si no estoy metido en esto, disfruto. Pero si me separo, tengo ahí una mirada crítica, una mirada distanciada, empiezo ya a no disfrutar tanto, ¿no? Porque estás en el papel crítico, en el papel... No digo que no sea necesario de vez en cuando salir, ¿no? Pero lo que sí que es necesario es tirarse a la piscina. O sea, si tú estás dialogando, dialoga. Si estás comiendo, comes. Si estás durmiendo, duerme. No hagas como si duermes pero no duermes. Estar presente. Estar presente, ¿no? Pues Pablo Dors, muchas gracias. Te escucharemos ahora aquí en el Tinglao y hasta pronto. Pues si el Tinglao es igual de bonito que esto, ya lo digo satisfecho. Muchas gracias. Venga. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. I must stay deep, cause talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bag you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's